Así es como arranca un partido de fútbol americano en Seúl. Los auténticos Pumas hacen honor a su tradición gloriosa. En las entrañas de un vestidor se trata de aplacar los nervios. Escuchemos la motivación antes de una gran final. Danos la fuerza para jugar este encuentro. Con nuestro mejor esfuerzo. Y mientras lo hacemos, te rogamos, no dejes de mirarnos. Para que nunca digamos hagamos algo que te pueda ofender. Bienaventurado Borrego. Jugamos con coraje y sin ira. Nosotros somos. Estamos haciendo lo que nosotros hacemos. Esta es la presentación de la defensiva de los Tigres en el cierre de la temporada regular. Los de la Uni se despedían con un gran triunfo en el clásico regiomontano. Con el número 1, jugando de Manuel Vaz, Eli Martínez. Con el número 21, con el Vaz, Alfredo García Ayuque. Con el número 5, de Isaac del Medio, el capitán de los auténticos, mejor conocido como el Pelón, Jorge Valdés. Las Águilas Blancas y su saludo a don David. Mamá, prende la tele que estoy saliendo. Sí, adiós. Saluda al David Faitelson. Eran las 12:30 de la tarde. Las Águilas partían del casillero. Iban en el autobús. El dedo dislocado del receptor Gustavo Tella. Un pase que iba abajo, traté de agarrarlo y me pegó en un dedo. El chofer del camión del Politécnico. Los cánticos Pumas rumbo al estadio universitario. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Aquel chorro que del cielo me caía. Ni tequila, ni mezcal, ni curado de tamal. Era un poli que venía de contrabando. Los golpes de la gran final al medio tiempo. El gran Horacio, hablando con calidad de capitán. Bueno, yo lo único que les puedo decir es, sí necesito que estemos todos unidos, como el juego pasado. Yo creo que más necesitamos estar unidos completamente, seguros de nosotros. Yo nada más les pido que se concentren y que hagan su trabajo como debe de ser. Y háganlo con corazón, son Pumas, cabrón. No podemos perder, vamos por ellos, cabrones. El Goya de los Pumas. El Goya de los Tigres. El Güelum en el corazón del casco de Santo Tomás. Y el reconocimiento de un coach campeón a sus jugadores. Voy a pedir una cosa. Quiero que vayan vestidos, pero con gorra.